Hola, ¿cómo están? Buen momento para todos, buen momento para todas. Hoy les voy a acercar algunas cuestiones que tienen que ver con los nodos. Y ustedes se preguntarán por qué, ¿no? Hacemos este pequeño video. En realidad tiene más de un propósito. Uno es acercarle a mis estudiantes de un espacio lectivo qué es o qué son los nodos. Ante una pregunta que surge, ¿qué significa que tenga un nodo norte en Tauro? ¿Qué significa? ¿O dónde estará mi nodo sur? Obviamente verán que los estudiantes de astrología no conocen mucho, pero han comenzado a poder bucear en sus profundidades de la mano de la astrología y específicamente de la mano de la bioastrología. Luego de haber discutido sobre las ciencias y sobre las pseudociencias, sobre lo que está permitido o que está validado socialmente y lo que pertenece al lugar oculto o a lo que llamémosle no es científico o no está validado por la sociedad o se mira, digamos, de reojo, pero que todavía no lo tengo muy claro y a veces no necesito tenerlo claro. Es como que fueron algunas de las cuestiones que hicieron surgir esta pequeña explicación. Vamos a ver que la luna podemos hablarla como nuestro lado nocturno, ¿no? En realidad la luna es una de las dos luminarias que iluminan el día y la noche. En concreto, es la luz nocturna y en el sentido psicológico representa el lado nocturno de nuestra psique, ¿no? De algo que no es visible, que está oculto, ¿no? Que no lo vemos y a veces ni siquiera está exteriorizado. En este contexto que estoy expresando, el concepto de sombra no tiene una connotación negativa, ni tampoco hace referencia a cuestiones ocultas. Todos tenemos luces y sombras. Tenemos que partir de ese concepto, que todos tenemos un lugar que está iluminado y un lugar que no llega a la luz. Es como la luna, ¿no? A veces la luna está iluminada y la vemos y a veces no. En el ámbito de la luna o en el ámbito lunar, no siempre se pueden manifestar estas cuestiones de la conciencia. A veces, a través de los sueños, y lo hemos charlado, pueden surgir, ¿no? Podemos decir que nuestra vida, durante esa fase que soñamos o del sueño o adormecida, está como inconsciente, tiene mayor relación con la luna. Salvo en los días por ahí que hay luna llena, entonces la luna siempre está más iluminada y bueno,
y la parte como que podemos decir más oscura recibe luz, y lo podemos ver. Por eso hablamos de esta cuestión de las lunas, que en las lunas llenas se ilumina algo por ahí que pensamos, sentimos, soñamos en la luna nueva. Por lo tanto, la luna es algo dual y ambivalente. Y esta dualidad lunar se refleja en montones de cuestiones, ¿no? Es decir, parece que nosotros estamos excluyendo, no admitiendo que pudiera haber un intermedio entre el blanco y el negro, ¿no? Porque tenemos ese hábito de dividirlo todo en sí o en no, en blanco y en negro, ¿no? Y esto, bueno, obviamente nos crea las dificultades que todos conocemos. La luna es nuestro yo emocional, ¿no? Podríamos decir que es como aquello que nos permite la percepción con el mundo, el contacto con quienes amamos, ¿no? Y también con la luna soñamos, ¿no? La luna, nuestro mundo emocional, es también un lugar de ilusiones, ¿no? También están fijados todos nuestros recuerdos, todos nuestros patrones del pasado, ¿no? Que por ahí están en ese lado oscuro, en esa zona que no podemos acceder, que en realidad no podemos acceder. Bien, ¿qué son los nodos lunares? ¿Cómo los podemos definir, no? Astronómicamente, pensemos que visto desde un punto de la Tierra, el Sol gira alrededor, obviamente, de ella. Y la órbita circular que el Sol completa en un año forma un plano que se llama eclíptica. Los planetas y la Luna se mueven en planos muy cercanos a la eclíptica. En concreto, vamos a decir que el plano que la Luna recorre en su órbita tiene apenas una inclinación de 5 grados con respecto a la eclíptica que recorre el Sol con la Tierra, ¿no? En proyección, por ejemplo, desde las estrellas fijas, la órbita del Sol, que sería la eclíptica, y la órbita de la Luna se cruzan en 2 puntos. Esos 2 puntos de intersección, que se encuentran en posiciones totalmente opuestas en el mandala zodiacal, se llaman nodos lunares. Esos son los nodos lunares, son esos 2 puntitos en donde se cruza la eclíptica. Durante la órbita de 28 días alrededor de la Tierra, la Luna cruza la órbita del Sol una vez en dirección del sur a norte. Ese punto de intersección se llama nodo lunar ascendente o nodo norte. Aproximadamente, 14 días después, se produce el cruce en dirección de norte a sur. Ese punto se llama nodo lunar descendente o nodo sur. Los nodos no mantienen su posición, ¿no es cierto?, fija, sino que se desplazan en un movimiento retrógrado a una velocidad más o menos de 1 minuto 5 grados por mes, ¿no? Y el recorrido en el año entero, ¿no?, alrededor del zodíaco, es aproximadamente de 18 años. 18 años y 6 meses, un poquito más. Es un movimiento relativamente lento comparado con los planetas, ¿no es cierto? Porque la velocidad de los nodos se encuentra, por ejemplo, entre la de Júpiter, que es de 12 años, y la de Saturno, que es de 29 años. Esto que
nos proporciona a nosotros, nos brinda un factor de interpretación. Distintas personas tienen diferentes posiciones nodales, ¿no? Entonces, podemos decir que la línea que une el nodo lunar ascendente y el nodo lunar descendente siempre están opuestas, ¿eh? Esa línea se llama línea nodal. A ver, los nodos no son nuevos. Los nodos eran conocidos antiguamente como importantes elementos de interpretación de una carta, ¿no? Y están relacionados con los eclipses. Cuando en luna llena o en luna nueva la luna y el sol están cerca de la línea nodal, ¿no? Es decir, esa línea que entre el nodo norte y el nodo sur, con un grado aproximado de 9 a 12 grados, es ahí donde se produce el eclipse. Este descubrimiento lleva ya más de 4.000 años, es decir, por ahí mucho más. La línea nodal ha sido considerada como un elemento de movimiento regular y uniforme ya desde la antigüedad. Y como los nodos no son ningún cuerpo físico, sino solamente son puntos en el espacio, no puede realizarse ninguna medición de óptica directa, porque obviamente la importancia que tiene por los fenómenos que son los eclipses hizo que se calculara, ¿no?, mediante una observación a lo largo de muchos años para poder interpretar esto, ¿no? En la astrología, esto se conoce con el nombre de nodo lunar medio, ¿no? Esto que pasa ahí específicamente en los eclipses. Y desde hace algún tiempo, ya mucho tiempo, se puede calcular con exactitud el movimiento de los nodos, ¿no? Que es un dato interesante para tener en cuenta. También les voy a comentar que reciben distintos nombres: cabeza de dragón y cola de dragón, correspondiente al nodo ascendente, cabeza de dragón, y descendente, cola de dragón, que eso proviene de un pensamiento mitológico en la antigüedad. El hombre antiguo experimentaba con gran intensidad todos los movimientos del cielo, y ustedes saben que consultaba el cielo y observaba el cielo, y cuando se producía un eclipse se decía que el dragón se tragaba el sol o la luna y luego los expulsaba de nuevo por la cola. Entonces las personas que presenciaban un eclipse de sol o de luna tenían una gran experiencia espiritual, ¿no? También se dice que aquí se encuentra uno de los orígenes de la astrología. En realidad, podemos decir que la astrología empezó, es decir, a ver, hay montones, ya sabemos, de teorías con la admiración de observar la luna y el cielo, los movimientos y ese cielo de noche, nocturno. Y bueno, las distintas culturas, desde la edad de piedra, desde diferentes culturas de la antigüedad, fueron plasmando a través de sus representaciones en la orientación de las tumbas, en los monolitos, en los círculos de piedra, diferentes representaciones del cielo, ¿no? Hay montones de monumentos y culturales muy significativos en diferentes lugares del mundo que nos muestran cómo se disponían los planetas a través de disposiciones de piedras, de círculos, de movimientos del sol y la luna, que se plasmaban obviamente en la Tierra, ¿no?
culturas de América, culturas europeas, culturas del Oriente, ¿no? Diferentes, fueron dejando alguna huella en la tierra para mostrar lo que pasaba, obviamente, en el cielo. Y bueno, es ahora que nosotros nos preguntamos, o yo quiero responder a esta pregunta, de los nodos. Estos dos nodos, ascendente y descendente, están siempre en oposición y entre ambos van a formar este eje. Y estos nodos forman un camino. El nodo norte está situado frente a mí y me indica la dirección hacia donde debo avanzar hacia el futuro. A mi espalda se encuentra el camino en dirección al nodo sur, el camino hacia mi pasado, el punto que por supuesto puedo volver, pero a veces no es consciente para mí. La línea nodal indica ese recorrido entre uno y otro. Y si nosotros nos ponemos a pensar, estamos mucho más cómodos a veces en ese nodo sur, que es conocido, que en este nuevo nodo norte, que es el camino hacia donde tengo que llegar, ¿no? En realidad, la línea nodal contiene una psicología podemos decir, como del desarrollo, marcadamente individual, y los nodos son una indicación de cómo desarrollarnos. Tanto en mi pensamiento, como en mi forma de actuar, como en mi vida, obviamente todos somos diferentes, ¿no? Pero siempre hay un camino, una línea, una señal que nos dice por ahí podemos ir, por ahí no, ¿no? La línea esta nodal divide la órbita de la Luna en una mitad que es superior y una mitad que es inferior, ¿no? Y en cada una de ellas empieza cada uno de los nodos, ¿no? Bien, como datos importantes. En la astrología clásica, con respecto al ascendente, en el nodo norte se decía que el planeta o los planetas que ascendieran por el horizonte en el momento del ascendente eran especialmente importantes para la persona, sobre todo para su futuro, para su destino. En nuestros días, hoy ya sabemos que los planetas se encuentran por encima del ascendente, ¿no? Por ejemplo, o sea, la casa 12, esos planetas son una especie de norte, de guía interno, ¿no? Para nosotros, puesto que la casa 12 es la casa de nuestra dimensión interior, es decir, esa casa del inconsciente, ¿no? Y una definición muy, muy parecida la podemos encontrar con el nodo lunar ascendente. Los planetas que se encuentran cerca de este nodo tienen un significado especial. Son una especie de norte, nos dicen hacia dónde podemos ir, ¿no? A diferencia del Sol, obviamente, que es un yo consciente que se va a expresar, que se va a expandir, que se va a mostrar, la Luna se va, podemos decir que es un yo psíquico, que se va a reflejar en los demás, y bueno, y hay que ser consciente para poderlo manifestar. Cuando nos hacemos adultos, la luna continúa siempre con nosotros. Nosotros lo vimos, esta expresión lunar se manifiesta, la tenemos siempre, pero más la sentimos cuando somos apenas unos bebés que necesitamos sí o sí que otro nos cuide. Ahí se va conformando y a medida que vamos creciendo se va desplegando nuestro yo solar y obviamente comenzamos lo que llaman muchos astrólogos el viaje con nosotros para nuestro desarrollo personal. Bien, todo este proceso de crecimiento se produce en dirección del nodo norte, ¿no? Entonces,
en donde el nodo norte esté en nuestra carta natal, nos va a estar indicando de alguna manera hacia dónde debemos ir. Podemos decir que el nodo ascendente o norte presenta o representa las posibilidades positivas de avanzar en el camino de nuestro desarrollo, ¿no? Y el nodo sur tiene que ver con nuestro pasado, ¿no? Con las realidades concretas de ese pasado. Entonces, la astrología medieval, ¿no?, definía el nodo norte como un punto de Júpiter y el nodo sur como el punto de Saturno. Esto, según unos autores, encierra algo de verdad, porque dice que Júpiter es el planeta del crecimiento y está relacionado con nuestras fuerzas expansivas. En cambio, Saturno está relacionado más con el hábito, la costumbre, lo más estático, lo que nos sostiene, ¿no? Vamos a decir lo que nos sostiene, no lo que nos paraliza, aunque a veces también nos paraliza. Entonces, si nos referimos a la infancia o si pensamos en vidas anteriores, también hablamos de que los nodos son kármicos, en ambos casos el nodo sur va a representar lo que hemos traído, ¿no? Lo que tenemos cuando vinimos, lo que fuimos atesorando, ¿no? Dice, y el nodo norte, lo que vamos a desarrollar. Voy a citar a un autor, que es Hermann Hesse, que describe, también le voy a decir de qué libro lo saqué, describe perfectamente esta situación diciendo que así como toda flor se marchita y todo joven cede a la edad, toda sabiduría y todo talento florece en su momento y no deben durar eternamente. Como una capacidad se desarrolla hasta la perfección, se tiende cuando algo se vuelve estática. Puede ser que ya no se sienta como una determinada capacidad, ¿no? Porque ya no se va a abrir la posibilidad de buscar nuevas posibilidades. Por eso a veces decimos, como hablamos en la clase, en nuestra clase anterior, a veces equivocarnos o un tropiezo o una circunstancia que no nos parece que es la mejor, porque obviamente no es la mejor, ¿no?, en ese momento, nos va a permitir abrir un abanico de posibilidades de aprendizaje, que posiblemente no lo voy a ver en el momento, ¿no? Pero en algún momento voy a darme cuenta de que eso era para mí, porque así debía ser. Bien, podemos hablar mucho más porque tanto el ritmo de los nodos tiene un movimiento, ¿no? Como todo, porque la luna reside el ritmo del crecimiento y del retroceso, el ritmo del flujo y del reflujo, el ritmo del aumento y la disminución, por ejemplo, sobre la Tierra con las mareas, del nacimiento y la muerte. Por eso la persona consciente de su nodo norte, es decir, consciente de su camino, también debe incluir en su vida su nodo sur. No, uno no se debe olvidar de sus raíces. Si se vive consciente del nodo norte, ese ritmo aparece de forma natural. Así como un peregrinaje que sabemos hacia dónde vamos, pero en algún momento vamos a detener el ritmo para poder descansar, para volver a ese lugar tranquilo, seguro, donde llamamos a veces zona de confort, para seguir nuevamente avanzando en el camino. Les voy a dejar un proverbio de Lao Tse para cerrar esto, que dice que un viaje de 1000 leguas empieza con un solo paso.
Así que podemos imaginar este viaje, pero no porque demos el primer paso, porque el primer paso ya lo iniciamos. Nuestra vida consta de muchos pasos y cada uno de ellos es importante. Nos vemos en el próximo audio.